Damos inicio a la clase correspondiente a este día martes 18 de agosto del 2020, lo que corresponde a la asignatura de Introducción a la Ingeniería Electromecánica. Es la semana número 14, ¿sí? Clase 27. Entonces, el día de hoy está planificado de acuerdo al contenido del sílabus, realizar actividades correspondientes a lo que corresponde al factor de potencia. Entonces, vamos a ver, había encontrado un documento bastante interesante, bastante entretenido, sobre todo viendo la específica funcionalidad de lo que corresponde al factor de potencia. Desde luego, viéndole con un concepto bastante genérico, ¿sí? También la intención es resolver ejercicios que involucren el conocimiento, que involucren el cálculo de lo que corresponde al factor de potencia. Vamos a hacer ejercicios haciendo circuitos RL, RC, y evidentemente con la simulación respectiva en el Proteus para poder validar los cálculos que hemos de realizar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esta semana, básicamente, esta clase y la siguiente, que va a ser el día viernes, terminaríamos con lo que corresponde a la parte introductoria, llamemos así, de lo que es el análisis de circuitos. Hemos visto tanto en circuitos de corriente continua en la segunda unidad y ahora una pequeña introducción a lo que corresponde a circuitos de corriente alterna. Como ustedes saben, estamos en la semana 14, entonces teóricamente nos quedarían 2 semanas hábiles, ¿no? Activas. Entonces, nosotros le delegaremos esas semanas para el resto del contenido académico, de acuerdo a lo que han planificado en la ingeniería electrónica. Bueno, muy bien. El día de ayer tuve también la oportunidad, me parece, el señor comandante me comentaba de que no se había activado el link para poder subir la tarea. Sí, pero no se preocupen, lo que pasa es de que hoy vamos a resolver algunos ejercicios y en función de eso también se involucrará unos 2 más como para que podamos subir una sola tarea correspondiente a esta área del análisis de circuitos de corriente alterna. ¿De acuerdo? Sí, entonces, vamos a verle en realidad cómo es y cuál es el comportamiento, la necesidad del factor de potencia. Aquí tenemos un ejercicio de un análisis exclusivo de lo que se refiere con respecto al análisis de potencia. Ya vamos a ver que lo que involucra el factor de potencia es exclusivamente el ángulo o el desfasamiento que existe, que podemos nosotros hacer el análisis tanto en circuitos obteniendo, por ejemplo, el triángulo de voltajes, el triángulo de resistencia e impedancia y el triángulo de potencia, evidentemente. Entonces, el ángulo de desfasamiento que existe ahí, nosotros vamos a darnos cuenta cómo es que este ángulo, por ejemplo, que se involucra en la gráfica, ¿sí? Y que corresponde, evidentemente, al ángulo de desfasamiento que existe, ¿no? Entre la potencia activa, por ejemplo, si correspondiera al coseno del ángulo de desfasamiento, ¿no es cierto? Que va a ser igual a la potencia activa sobre la potencia aparente, que es lo que se le conoce al factor de potencia. Algo ya habíamos conocido y habíamos involucrado ese concepto en la clase anterior. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos un triángulo, es un triángulo rectángulo. Sí, entonces ya tenemos las características y el conocimiento de un triángulo rectángulo que básicamente se ha formado, por ejemplo, con sus catetos forman 90 grados. Entonces, con ese análisis ya sabemos de que tanto la potencia activa como la potencia reactiva, ¿sí? Forman un ángulo de 90 grados. ¿A dónde es la característica del desfasamiento, del ángulo que se forma en este triangulito? Va a ser el ángulo que existe entre la potencia activa y la potencia aparente. ¿De acuerdo? Lo mismo vamos a ver haciendo el análisis con respecto a los triángulos perdón, sí, al triángulo de impedancia y también al triángulo de voltajes, que eso lo vamos a realizar, luego que veamos este concepto. Sí, aquí me pareció bastante interesante el día de ayer que estaba revisando información como para compartirles. Hoy, si nosotros le vemos aquí un vaso, ¿no? Un vaso de cerveza, ¿sí? Y le hacen una analogía bastante interesante a lo que corresponde, por ejemplo, el análisis de potencias. Sí, nosotros vemos aquí, por ejemplo, ¿cuál es la potencia activa? La potencia activa, ¿sí me escuchan? Lo que pasa es de que hay bastante inestabilidad con respecto al internet. Sí, es por eso de que como que hubo algún inconveniente, pero nuevamente ya estamos en línea, ¿ya?
Sí, entonces ahí el señor comandante ahí me confirma cualquier novedad que pase, si me indica que se fue la señal, alguna cosa. Sí, esperemos de que ya había contratado otro servicio de internet, porque en realidad este inconveniente ya se viene dando algunas semanas, ¿no? Sí, entonces esperemos hasta el día de mañana, lo sumo el día jueves, ya tengamos otro tipo de señal como para poder mejorar las clases y no tener este inconveniente de que en momentos inapropiados, justos en esos momentitos se nos va la señal. Pero bueno, entonces continuemos. Estábamos viendo la analogía del triángulo de potencia. Sí, entonces cualquier máquina eléctrica que les había comentado, ¿no es cierto? Siempre tiene o se le define como una potencia. Siempre se le relaciona. Lámparas, equipos de todo lo que se refiere, por ejemplo, los equipos de hogar, equipos eléctricos del hogar, electrodomésticos, una televisión. Sí, mil disculpas, parece ser que estamos con problemas en la señal. Si me pueden informar si se escucha, se ve, por favor, la pantalla. Ahí se escucha Inge, pero no se ve la pantalla. Ya le vemos ahorita. Ya le voy a compartir. Listo, esperemos que ahí ya se termine de compartir, porque ya le veo acá la señal que ya se ha compartido. Sí, como vuelvo y repito, mil disculpas, ¿no? No sé, algo sucede por nuestro sector que estamos ya algunos días con este inconveniente. Sí, como les comentaba, esperemos ya podamos cambiarnos de servidor y haya la posibilidad de tener mayor estabilidad. Les comento que cada momentito me manda un mensaje y me dice que la señal de internet está inestable. Y esperemos que con ustedes no esté ocurriendo eso, ¿sí? Pues bueno, vamos a aprovechar al menos estos minutitos que nos permite la señal estar en contacto, ¿sí? Les había comunicado de que todo equipo se le designa o se le considera o se le diseña en función de una potencia. Aquí le hacen analogía con un vasito y nosotros vemos que un vaso de cerveza normalmente tiene una parte líquida, como lo observamos aquí, ¿no es cierto? Y una parte espumosa, ¿sí? Por más pequeñito que sea la capa de la espuma, siempre existe la presencia de espuma. Es más, es importante, es necesario de que exista la espuma en un vaso de cerveza. Alguien va a decir, no, pero en realidad eso no es útil. Ahí va el concepto, ahí va la analogía, la comparación. La espuma es importante para evitar de que el líquido que posee ahí pierda sus características, se envejezca, se dañe, se oxide. La presencia de oxígeno frente al líquido, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, le hacemos la analogía con un vaso de cerveza, con un fluido hidráulico, la presencia o el contacto directo del oxígeno daña las propiedades del fluido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta espumita de aquí, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? En realidad, la parte líquida es la activa. Sí, se podría considerar, por eso que le hacen una interesante analogía, ¿no? Todo lo que es kilovatios, todo lo que corresponde a vatios, es la parte útil, es la parte útil. Los volamperios, ¿sí? Se le conoce como potencia reactiva y se le designa con la letra Q. No se le considera, más bien, no se le debería considerar como que no sea útil. Si se dan cuenta, como le estamos haciendo la analogía al líquido o al fluido, es importante de que exista una capa con la finalidad de que le proteja, le cuide, para que mantenga sus propiedades. Entonces, por lo tanto, este espacio correspondiente a la potencia reactiva es útil en una máquina eléctrica. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo en una máquina eléctrica? En una máquina eléctrica, estos volamperios, ¿sí? Están representados, por ejemplo, por la reactancia inductiva, es decir, por la presencia de una bobina, por la reactancia capacitiva, es decir, por la caída de tensión que provoca o genera, por ejemplo, un capacitor. Entonces, todo lo que son reactivos es producto de la presencia de una bobina o de un capacitor. Cuando la potencia reactiva
es positiva, existe la presencia de una bobina. Cuando la potencia reactiva es negativa, existe la presencia de un elemento capacitor. ¿De acuerdo? Cuando nosotros decimos que el factor de potencia es 1, ustedes se recordarán que habíamos hecho el análisis de que el ángulo de desfasamiento entre la potencia activa y la reactiva, sí, ese era un ángulo phi. Cuando el coseno de ese ángulo phi es 0, únicamente ahí la potencia activa es 1. ¿Y qué se puede indicar cuando la potencia activa es 1? Que con un factor de potencia 1 me indica que no existe volamperios, no existe potencia reactiva. O de otra manera, el mismo valor de potencia reactiva positiva tenemos en el mismo valor de potencia reactiva negativa. Por lo tanto, la sumatoria de una reactiva positiva y una reactiva negativa con valores iguales y de signo contrario se van a anular. Y únicamente ahí tenemos un factor de potencia 1. Es decir, que la potencia activa es completamente útil y es igual a la potencia aparente. ¿Estamos de acuerdo? Este es el análisis que se lo hace, por ejemplo, relacionado con este vaso. ¿Qué me indica aquí? Que la sumatoria tanto de activa como de reactiva forma parte de una potencia aparente. Pero le vemos que no es una sumatoria lineal, ¿no es cierto? Si le vemos que es un triángulo, por lo tanto, ¿a qué será igual la potencia reactiva? Sí, el módulo de esta potencia, ¿qué será igual, por ejemplo? Será igual a la sumatoria de la componente en X más la sumatoria de la componente en Y. ¿Sí? Si nosotros queremos sacar el valor del módulo, ¿a qué será igual? A la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado, más la potencia reactiva al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esa es la manera de poder representar. Sí, más o menos esto esperemos de que con este tipo de analogía no nos olvidemos, que es útil, ¿sí? Que de pronto, como le vemos aquí, lo útil y necesario, lo que se le saca el mayor provecho y todo lo que le corresponde, por ejemplo, a una potencia de movimiento, de traslado, de fuerza, corresponde a la potencia activa. Es por eso que la mayoría de los dispositivos siempre vienen representados en vatios, en kilovatios. Sí, y estos volamperios, vuelvo y repito, ¿no? Que no se nos olvide, siempre forman parte de los elementos activos, como son en este caso las bobinas y los capacitores. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Vamos a hacer ejercicio de esto para llegar al cálculo de este factor de potencia. Y evidentemente representamos eso en el Proteus. Vemos aquí un pequeño detalle nada más, ¿sí? ¿Qué es un factor de potencia? Es muy importante preguntarse, ¿qué es el factor de potencia? Sobre todo la característica importante que vemos aquí es, mil disculpas, ¿no? Parece ser de que este día va a ser el nuestro, que cada momento se nos está desconectando. Sí, pero como les comentaba, vamos a seguir aprovechando, ¿ya? La intención del factor de potencia es determinar sobre todo a nivel industrial, sobre todo cuando ya se implementa, ¿sí? Cualquier tipo de actividad eléctrica, la finalidad es conseguir un ahorro económico. Sí, entonces cuando se hace un análisis, siempre la tendencia del cálculo del factor de potencia, evidentemente debe ser la tendencia que tenga un valor de 1. Cuando tenemos un valor de 1, existe el menor consumo de energía eléctrica, porque ustedes saben que se está perdiendo una componente. Si regresamos un ratito a nosotros acá, ¿qué es lo que resulta ser? De que nosotros pagamos por este valor de potencia, por el valor de potencia aparente. Tenemos que se regrese. El valor de potencia aparente, por ese dato nosotros estamos pagando. Significa de que va a ser la sumatoria de la componente activa más la sumatoria de la componente reactiva. Y es lógico, ¿no? Que si es que existe una componente reactiva, la componente aparente va a incrementar. Tenemos un valor resultante mucho mayor. Pero ¿qué resulta? Que si nosotros bajamos o disminuimos la potencia aparente, este valor va a ser pequeñito. Y por lo tanto, la potencia activa va a ser igual a la aparente. Y si esos dos valores son iguales, nosotros estamos pagando por la potencia aparente. Si no existe una potencia activa, reactiva, perdón, una potencia reactiva, ¿qué es lo que sucede? Nosotros pagaríamos por menos potencia. Entonces, por lo tanto, cuando el factor de potencia tiende a ser 1, sí, el consumo energético va a ser menor. Y si consumimos menos energía, es evidente que nosotros vamos a pagar menor cantidad de dinero. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Por eso es que siempre el factor de potencia lo relaciona con ahorros, ahorros por costos, ¿no es cierto? Ahorro económico. ¿Sí? Veamos aquí rápidamente este detalle porque me da miedo que nuevamente se nos vaya la señal. Vamos a ver, por ejemplo, de lo que es un factor de potencia y de lo que ya hemos venido cada vez comentando acerca de lo que es la potencia activa, reactiva, reactiva inductiva, reactiva capacitiva, es decir, producto de la presencia de una bobina, producto de la presencia de una capacitancia. La sumatoria, en este caso, de una aparente, y aquí hay un detalle bastante interesante que es cómo ahorrar gastos en el consumo de energía eléctrica. Sí, y bueno, hay un pequeño video. ¿Por qué las empresas eléctricas normalmente les multan a las diferentes industrias? Sí, entonces alguien se pregunta, o sea, ¿qué tan importante será el factor de potencia que llegan a ese punto? Sí, que si el factor de potencia es muy bajo en las industrias, sí, se les multa, se les penaliza. Entonces, ¿cuándo se les penaliza? Cuando evidentemente, vemos que alguien está conectándose. Me comentan cualquier novedad en el chat, ¿no? Sí, por favor. Lo que pasa es que, como les comento, estamos con una inestabilidad increíble. Nuevamente ya se fue. A las personas que se van involucrando en el grupo, les ruego encarecidamente, por ejemplo, el señor Villasañay, apague el micrófono. Si le que estamos súper mal con la señal y el si me confirman, si me escuchan. Señores, si me escuchan. Ahí se ve la pantalla, Inge. Sí, chuta, qué pena, Dios Se santo. entrecortado, Inge. Sí, sí, así veo. Cada momento no pasa ni un minuto y me sale un mensaje que hay inestabilidad en la señal. Les comento que están haciendo unas instalaciones por aquí cerca de la casa y me imagino que eso está involucrando, me parece que están ampliando o mejorando teóricamente o entre paréntesis la señal de internet por este sector de acá. Y eso está involucrando que a la señal que tenemos, a la señal convencional, se la afecte. Qué pena, les prometo, qué pena. Bueno, entonces aprovechemos mientras existe este pequeño espacio. Sí, por ejemplo, el factor de potencia, aquí vemos un triangulito, algo que ya hemos hecho y a mí me interesa que esto nosotros le veamos para poder realizar la representación o los cálculos que queremos hacer. Aquí tenemos un pequeño triangulito, mire, y la potencia activa siempre le relacionan con el cos phi. ¿Se dan cuenta aquí? Entonces, como dice aquí, el FDP o el famoso factor de potencia. En este factor de potencia, imagínense lo que hace, cómo se relaciona, ¿no? Dice la potencia activa sobre la aparente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre el factor de potencia es el coseno del ángulo. ¿Sí? Sigamos viendo, sí, rápidamente, porque si nos quedamos en el detalle, posiblemente nuevamente existe ese inconveniente. Es la potencia real, es la útil. La potencia activa medida en vatios es la útil, es la real. Esta potencia es la que consume en todo dispositivo resistivo. Por ejemplo, ¿cuáles? Una plancha, focos, sistemas de calefacción, etcétera. Sí, entonces todo lo que tenga un elemento resistivo tiene una potencia activa y se la mide en vatios. Veamos, por ejemplo, la potencia reactiva. En general, se utiliza, perdón. En general, por ejemplo, esto se relaciona a dispositivos que almacenan energía. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, las bobinas y los capacitores que ya hemos analizado. Ya vimos un video. Vimos incluso con un pequeño circuitito cómo se almacenaba energía y cómo se descargaba en el caso de los capacitores.
Las bobinas almacenan energía, por lo tanto, se requiere una potencia reactiva inductiva. Sí, mientras que los capacitores también almacenan energía y, por lo tanto, requieren potencia reactiva capacitiva. No nos olvidemos, las bobinas siempre reactiva inductiva y los capacitores reactiva capacitiva. Veamos una reactiva inductiva. Es la potencia que desarrolla un circuito inductivo. La encontramos. ¿Dónde está este tipo de potencia? En equipos como motores, refrigeradoras principalmente, dice, puesto que están conformados por bobinas. No solo estos dos equipos, no. Si nosotros hablamos de motores, todo dispositivo, toda máquina que tenga movimiento y su movimiento sea generado a través de un motor, tiene potencia reactiva. Cualquier motor de corriente continua, de corriente alterna, etcétera, sí, forma parte de una reactancia inductiva. La unidad, ¿cómo se le representa? Es como bar o amperios reactivos. Sí, bares. La potencia reactiva capacitiva, similar a la anterior. Potencia que desarrollan circuitos capacitivos. ¿Dónde le encontramos esto? En bancos de capacitores. Sí, entonces, por ejemplo, no es tan útil, no es, bueno, desde luego que es útil, pero no es muy común, por ejemplo, ver en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque utilizan normalmente en motores, por ejemplo, para sistemas de arranques de motores. Sí, en dispositivos, en circuitos electrónicos, hoy que ya vienen embebidos, por ejemplo, esos dispositivos justo para etapas o áreas de almacenamiento, en circuitos de acondicionamiento de señal. Por ejemplo, en empresas en donde que se necesite corregir y mejorar el factor de potencia, utilizan lo que se les llama o se les conoce como banco de capacitores. De igual forma que el anterior, ¿cómo se le mide? ¿Dónde se ve la pantalla, Inge? Sí, se escucha. Ya me cambié de sitio. Lo que pasa es que en el otro lado parece que había interferencia. Ahora sí parece que ya está mejor, ¿no es cierto? Sí. Bueno, asumo de que sí. Ya. Sí se escucha, Inge. Ya, muchas gracias. Entonces estábamos comentando, ¿no? Esperemos de que ya no me dé problemas. Está un problema increíble. Acá ya se mejoró un poquito la señal, ¿sí? Ya tenemos más líneas de conectividad. Bueno, entonces avancemos, ¿de acuerdo? Entonces estábamos comentando acerca de los diferentes tipos de potencia. La activa, netamente la útil. La reactiva, provocada por bobinas y capacitores. Y la aparente, que habíamos comentado que no es otra cosa que la potencia resultante, ¿no es cierto? La potencia resultante, y como dice aquí, la potencia que satisface en todo dispositivo eléctrico. ¿Cuáles se reúnen aquí? ¿Se dan cuenta? Y esta es la de todos los equipos, ya no únicamente de grupos, es de todos, ¿no?
planchas, focos, calefactores, motores, refrigeradoras, capacitores, equipos eléctricos, computadoras, televisiones, máquinas, etcétera. Todo lo que se refiere o que consuma energía, sí, la sumatoria, tanto de la activa como la reactiva, forma parte de la aparente. Su unidad de medida, volt-amperios. Esta potencia es la suma, ojo, vectorial, ¿no? No aritmética, de las potencias inductivas, tanto la reactiva inductiva como la reactiva capacitiva. Lo que realmente, como ya les indicaba hace un momentito, ¿no es cierto? Lo que nosotros nos facturan y lo que nosotros pagamos a las empresas eléctricas es la aparente. Es decir, pagamos las dos componentes. Evidentemente que no es muy visible, ¿no es cierto? El que me diga, usted consumió tanto de activa, tanto de reactiva. No. En realidad, mientras más equipos, mientras más motores tengamos en una industria, en una empresa, en nuestro hogar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros pagaremos más consumo por mayor consumo de corriente, porque nuestra potencia aparente se incrementó. Lo que realmente necesitamos es la potencia activa, como nos indica aquí, ¿no? Entonces dice, la potencia reactiva no necesitamos pagar, no la necesitamos, pero debemos pagar. Es aquí donde que nos concentramos a ver la manera cómo poder ahorrar. Entonces es lógico, ¿no? Como le vemos aquí en este pequeño dibujito, miren. Nosotros tenemos potencia activa, la que nosotros estamos utilizando. Miren, aquí en este dibujito. Esperemos que se actualice. La que nosotros estamos utilizando, esta es la potencia activa. Pero en realidad nosotros pagamos por la aparente. Y ahora dice, pero si solo estamos consumiendo eso, ¿por qué pagamos por la aparente? Porque indiferentemente los equipos como motores, transformadores, refrigeradoras, etcétera, tienen bobinas y por lo tanto de la bobina, perdón, de la unión de la resistencia y las bobinas se forma una potencia aparente. Y como vemos aquí, no, existe un triángulo tanto de forma inductiva como de capacitiva. Entonces, frente a la presencia de un circuito que solo tenga bobinas, ¿cómo yo puedo mejorar el factor de potencia? Incrementando un banco de capacitores. Es por eso que es toda una ciencia, ¿no es cierto? El diseño, es más, hoy en las diferentes lugares donde suministran equipo eléctrico, ya le venden bancos de capacitores listos. De tal forma que, ¿qué es lo que va a hacer el banco de capacitor? Si le vemos aquí, solo con el triangulito de potencias, si yo tengo una potencia aparente inductiva, como dice aquí, carga inductiva, y estoy pagando por un factor de potencia, tengo un ángulo determinado. Y acá yo tengo una potencia reactiva capacitiva. Su sumatoria, si los dos valores son iguales, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Vamos a obtener que una potencia reactiva cero. Porque la sumatoria de las dos, ¿no es cierto? Con direcciones contrarias se me hará cero. Y esa es la intención, ¿no es cierto? Las industrias, ¿qué es lo que hacen? En las fábricas hay bobinas, en las fábricas hay motores, hay generadores, una gran cantidad. Todo lo que son bandas transportadoras, todo lo que son, por ejemplo, máquinas de herramientas que existan, tornos, fresadoras, rectificadoras, troqueles, prensas, una infinidad de máquinas, tienen motores. Entonces, por lo tanto, tienen la presencia de una componente reactiva. Y mientras más motores, más potencia reactiva. Mientras más reactiva, más el factor de potencia disminuye. Y si disminuye, nosotros pagamos más potencia aparente. ¿Qué es lo que hacen las industrias? Las empresas eléctricas le dicen, nosotros les vamos a considerar máximo un determinado factor de potencia. Usted se puede bajar a un factor de potencia determinado. Si usted se baja demasiado el factor de potencia, nosotros le multamos. Sí, entonces por ahí va este sistema, ¿no? En el gráfico, solo para ser explicativo, dice, la carga inductiva como motores refrigeradoras se les considera como en el eje Y positivo. Bueno, eso ya habíamos comentado, ¿no es cierto? Dice, lo que es más común encontrar en las casas, instituciones o grandes industrias son cargas inductivas en el sistema de motores y refrigeradores. Entonces, se debe analizar una medición de cargas reactivas inductivas instaladas en una casa, en un hogar, en una industria, en un sector industrial, para contrarrestar con la implementación, como nos indica aquí, de un banco de capacitores. Entonces ya más o menos nos estamos involucrando con la parte técnica, ¿no? Cuando alguien me diga, ¿y cuál será la necesidad de utilizar o de emplear un banco de capacitores? Es mejorar el factor de potencia. ¿Sí? ¿Qué significa mejorar el factor de potencia? Disminuir la componente reactiva, es decir, la componente en Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula? No puede ser.
¿Sí me escuchan? Señor Pinto, ahí me confirma, ¿no? Si pasa alguna cosa, porque al parecer nuevamente se desconectó. Sí, parece que nuevamente ya nos conectamos, ¿no? Pero insisto, está pésimo esto. Está muy, muy, muy pésimo, ¿no? Bueno, entonces, esta paginita de aquí para podernos involucrar con los ejercicios, porque esa es la intención del día de hoy, ¿sí? Yo les voy a compartir, por ejemplo, a mí me gustaría que le leamos esta partecita. Sí, me pareció muy, muy interesante el día de ayer. Yo les revisé y me pareció sumamente interesante. Entonces, yo les comparto ahí en el chat para que ustedes la puedan revisar. Como les repito, no tiene mayor tendencia técnica, sino más bien la tendencia es a tener un conocimiento, tener un criterio y el saber el por qué es importante el ahorro energético, de qué manera nosotros podemos ahorrar energía. Sí, alguien dice sin consumir mucha energía, ¿no es cierto? Sí, como dice como muchas veces, por ejemplo, hay los famosos eslogan que tenemos que apagar las lámparas, que tenemos que, evidentemente que eso también forma parte de un ahorro energético, ¿no? Pero a nivel industrial, la manera de poder ahorrar energía es disminuir la componente reactiva. Porque una empresa, en una industria, está diseñada para producir. Y si esa producción es necesario de que se enciendan los motores, que se enciendan los diferentes dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Es obvio que si quiere producir, tiene que hacerle funcionar a las máquinas. Pero resulta ser que esa componente siempre va a estar presente. Entonces, la manera es de incluir o de calcular, como me indica aquí, no. Esta partecita es interesante. Calcular el banco de capacitores. Sí, y ese es parte de los ejercicios que queremos nosotros hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Otro dato importante dice, ¿cómo instalar? Bueno, esto ya con respecto al tiempo que ustedes vayan asumiendo un poco ya de experiencia, llegaremos a ver cómo poder realizar una instalación. Es más, muchas de las veces existen, cuando se instala de manera industrial, los bancos de capacitores son automáticos. Es decir, que en función de lo que se va incrementando la carga, mientras más se va encendiendo los motores, ¿qué es lo que resulta? La capacitancia, perdón, la potencia reactiva e inductiva se va incrementando y en función de eso también se van poniendo por etapas, que se les conoce por TAPS. Sí, la carga capacitiva y va mejorando el factor de potencia. ¿Cómo nos indica aquí? No dice, un factor de potencia ideal es uno, desde luego. ¿Por qué es un factor de potencia igual a el factor de potencia ideal a uno? Como hemos comentado, ¿no? Porque el coseno de un ángulo cero es uno. ¿Y cuándo logramos eso? Cuando no existe la componente Y, ¿no es cierto? Dice, un factor de potencia menor a 0,9 es ya una preocupación, mire, porque se está pagando algo que no estamos necesitando. Sí, bueno, eso es entre comillas nada más, ¿no es cierto? Pero en realidad, factores de potencia menores a esto, como dice, ya es preocupante. Factores de potencia menores a 0,8 puede incurrir en multas y recargos en la facturación del consumo de energía eléctrica. Las empresas eléctricas, sí, les multan. Entonces, este videito yo les dejo ahí como un interrogante, como para que ustedes lo puedan revisar y luego generamos una pequeña discusión, ¿sí? Con la finalidad de que ustedes lean, vean más bien, entiendan, ¿sí? Y podamos generar una pequeña discusión.
Ya, entonces les estaba comentando que si fueran tan amables para que la siguiente clase poder empezar con una pequeña discusión al inicio de la siguiente clase que va a ser el día viernes. Sí, favor revisar ese video. Y si ustedes pueden documentar, pueden revisar algún escrito con respecto a las multas que se generan, ¿no es cierto? A las famosas, a los famosos incrementos en los pagos, por ejemplo, económicos, desde luego, ¿no? De las planillas eléctricas, para que podamos generar una especie como un pequeño debate, ¿no? Y saber que nosotros técnicamente cómo podemos resolver ese inconveniente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, quisiera conversar un poquito más del tema, pero eso nos va a cortar el inconveniente que estamos con este internet y más bien vamos a resolver ejercicios. Sí. Entonces me gustaría, por ejemplo, que resolvamos el siguiente planteamiento, ¿ya? Entonces, vamos a hacer los cálculos. Me gustaría que me ayuden a resolver esto con los conceptos que hemos venido haciendo. Les prometo que me siento muy avergonzado de que se esté yendo cada rato la señal. Sí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Entonces, con este ejercicio, yo les planteo aquí y la intención es poder resolver, hacer algunos cálculos que necesitamos y luego interpretar con los conceptos que ya hemos venido adquiriendo en este tiempo, ¿ya? Entonces tenemos nosotros un circuito de corriente alterna, donde que tenemos un circuito básicamente de características LR, es decir, resistivo e inductivo. ¿Sí? ¿Qué datos vamos a tener? Vamos a tener los datos de la fuente, ¿de acuerdo? Entonces los datos de la fuente le vamos a poner acá arribita, pongamos los datos de la fuente, ¿ya? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, que ahorita se le escucha. Verá, yo voy a compartir los datos, ¿ya? Voy a compartir los datos a pesar de que ya estaba con las justas, porque en la clase de ayer también tuve que hacer lo mismo y ya me quedaba un poquito de datos. Voy a compartir los datos y voy a plantear el ejercicio que se encuentra aquí en la pizarra y en función de eso, si se me apaga la señal, sí, me vuelvo a conectar en un ratito y con eso nos damos un tiempito hasta para poder resolver. ¿De acuerdo? Entonces voy a intentar compartir los pocos datos que me quedan. Déjenme ver. Porque este inconveniente ya está increíble. Entonces solo me cambio de señal, ¿ya? Ya. Sí, entonces vamos a compartir unos 15 minutitos, que es lo que me quedaba, como para poder ver cómo podemos resolver. Y en función de eso, ¿sí? Continuamos, si se me nos va la señal. Parece que hay problemas incluso de la señal de internet que le tengo aquí compartiendo del celular. Dios santo. Bueno, veamos, veamos. Está increíble, pero bueno. Dice, el voltaje de la fuente tiene los siguientes datos, ¿ya? Me dice 311.12, ¿sí? Seno de 314T, ¿sí? Esos son los datos que me indican. El voltaje de la fuente es 311.12 voltaje pico por el seno de omega, que en este caso es 314 multiplicado por T. Una inductancia de 19.1 milihenrios y una resistencia de 8 ohmios. ¿De acuerdo? Sí.
Estos son los datos. Vamos a calcular. ¿Qué nos pide? ¿Sí? Vamos a tratar de calcular lo que más podamos, porque en realidad está bien problemático esto. Vamos a calcular, por ejemplo, la impedancia. Entonces, hagamos aquí una partición solo para podernos distribuir los datos aquí, ¿ya? Empecemos desde aquí abajito, para irnos por el lado, desde la parte inferior y vamos desarrollando todo para capaz de ocupar en esta pantalla. ¿Sí? Entonces, en el desarrollo, vamos a calcular primerito, me dice, calcule los datos de la impedancia. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la impedancia. Entonces, ustedes saben que la impedancia se le representa ¿cómo? Con la letra Z, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y a qué es igual Z? Z es igual a la componente en X, es decir, a la componente reactiva, más la componente en Y, es decir, la componente WL, o llamado también la componente resistiva, más J, la componente de la reactancia inductiva, o XL. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, con estos valores, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En primer lugar, tenemos WL, no tenemos. Es decir, el XL no tenemos. ¿Sí? Entonces, con ese valor, ¿cómo calculamos? Primero calculamos XL. ¿A qué es igual XL? Es a 2pi por la frecuencia y por la inductancia. 2pi, ya sabemos que esto es constante. Por la frecuencia, ¿de dónde nosotros nos sacamos la frecuencia? ¿Sí? Entonces, esa frecuencia nosotros podemos indicar, ¿no es cierto? Borremos aquí esta partecita mejor para no estar haciendo otros cálculos. Borremos esta parte de aquí y podemos decir algo que XL, ¿a qué es igual XL? A W por L. ¿Sí? Pongamos mejor directo esto, ¿ya? Y tenemos que XL es WL. ¿W de dónde sacamos? Sacamos de lo que tenemos aquí de la fuente, mire. Esto es W. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que W, ¿a cuánto ha sido igual a? 314. 314 por la inductancia. ¿Cuánto es la inductancia? 19.1 milihenrios. 19.1 milihenrios. Por lo tanto, yo ya tengo mi componente de la reactancia inductiva. ¿A cuánto ha sido igual? A 314 por 19.1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, por favor, si ustedes realizan esa operación, ¿sí? Si me pueden ayudar haciendo esa operación, entonces tenemos 5.99. eso, aproximadamente sería unos 6 ohmios. Por lo tanto, ya tenemos aquí, ¿no es cierto? Nuestra representación de lo que es Z. Z, ¿cuánto ha sido igual? Z ha sido igual a 8 como componente resistiva más la componente inductiva. ¿Cuánto es la componente inductiva? 6. Y de esto nosotros obtenemos que Z como módulo, ¿a qué ha sido igual? Voy a borrar esto que está feo. Z de manera modular es igual a la sumatoria, ¿no es cierto? De las componentes en X al cuadrado, más la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado. 6 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto tengo que esto es igual? Esto ha sido igual a 10. ¿Sí? ¿Y con qué ángulo? Aquí nosotros vamos a calcular un ángulo fino. ¿Sí? Si es que este valorcito del ángulo phi le transformamos y le vamos a poner, por ejemplo, pongámosle aquí, en un triángulo de impedancias. ¿De acuerdo? Entonces pongamos aquí, triángulo de impedancias. ¿Sí? Triángulo de impedancias. Aquí ha sido igual. Entonces nosotros habíamos dicho de que tenemos la componente resistiva siempre está a 90 grados de la inductiva, ¿no? Y aquí tenemos el ángulo phi, el que estamos buscando. ¿Cuánto tenemos de resistencia? Tenemos 8. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos nosotros de inductancia? ¿Sí? O de reactancia inductiva, 6. ¿Y cuánto tenemos la resultante? 10. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si aquí yo analizo, yo tendría que el coseno del ángulo phi es igual a 8 dividido para 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, el coseno del ángulo phi es igual, también lo que se le conoce como el factor de potencia, ¿no es cierto? Sí. Entonces también se le llama como factor de potencia.
Sí me pueden ayudar calculando. Únicamente, por ejemplo, phi, el angulito. 8 dividido para 10 y hacemos coseno a la menos 1. 36.86. Ya, muchas gracias. 36.86 grados. ¿Sí? Entonces, a eso corresponde al ángulo phi. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? La impedancia. ¿A qué ha sido igual? Ha sido igual a 10, ¿no es cierto? A 10 con un ángulo de 36.86. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el valor de impedancia que nos pedía aquí, ¿no? Tenemos en el valor de módulo y el valor de ángulo, ¿sí? Ya tenemos las dos maneras. Entonces, esta es la formita de poderlo representar lo que es la impedancia. ¿De acuerdo? Vamos a cambiarnos de esferito como para poder realizar el resto de cálculos. Por ejemplo, vamos a hacer nuestro segundo cálculo. Vamos a calcular o vamos a determinar, por ejemplo, lo que corresponde la corriente instantánea. ¿Sí? La corriente instantánea. Pongámosla aquí. Y instantánea. La corriente instantánea. Al igual que me pide el ángulo que existe, ¿sí?, entre el voltaje y la corriente. Así me indica, mire. Entonces, aquí yo les represento la corriente instantánea y también me pide calcular el ángulo de desfasamiento que existe entre el voltaje y la corriente. ¿Sí? Veremos que esto se muestre ya en la pantallita porque ahí se está demorando, no se está actualizando muy pronto. Bueno, no se actualiza tan pronto como espero. Mejor pongámosle aquí como corriente instantánea. Solo pongámosle así, ¿ya? Solo como sub I. Eso ya se actualiza. Como una I minúscula. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que, ¿a qué es igual esto, no? Otra de las cosas, como para seguir manejando un mismo criterio, ¿ya? Como para que esto lo podamos definir. De igual manera, pongámosle aquí el voltaje, le vamos a poner como V, como V, así, minúscula. Para decir que estos son voltajes instantáneos, corrientes instantáneas. ¿De acuerdo? Entonces regresemos a nuestro colorcito. Entonces tenemos que la corriente instantánea, ¿a qué es igual? Dice que es igual al voltaje instantáneo dividido para la impedancia, como ya hemos venido conversando, ¿no es cierto? Sí, para el módulo de la impedancia. Tenemos que es igual al voltaje instantáneo dividido para el módulo. Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros aquí? El voltaje, ¿a qué es igual el voltaje? Es a 311.12. ¿No es cierto? Ese es nuestro famoso voltaje, ¿sí? Pero ese voltaje multiplicado por el seno de 314T. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ese sería el voltaje instantáneo. Pero resulta ser de que aquí, si nos damos cuenta, aquí esto también viene incluido un ángulo de desfasamiento. Si no viene incluido el ángulo de desfasamiento, como habíamos visto en la clase anterior, significa de que su ángulo de desfasamiento es 0. Sí, entonces, ojo, ¿no? Aquí simplemente se muestra aquí. Pero, sin embargo, aquí al ladito, vamos de nomás aquí para que no nos equivoquemos, ¿ya? Hay un ángulo de desfasamiento de 0. Entonces aquí le tenemos más 0, porque no se escribe, ¿no es cierto? Pero en este caso pongámosle para poderlo considerar. Dividido. Para la impedancia ya habíamos calculado anteriormente. ¿Cuánto es la impedancia? 10 con un ángulo de 36.86. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por lo tanto, la corriente instantánea, ¿sí? La corriente instantánea. Permíteme un segundito que me está molestando una pantallita aquí. Ahora le voy a poner acá. ¿Sí? La corriente instantánea, ¿a qué ha sido igual? 312.12 dividido para 10. Esto me daría a 31.11, ¿no es cierto? 31.12. Así sería, ¿no es cierto? Dividido. Sí. Esto
Mil disculpas, ¿no? Que ni porque estamos con la señal del celular. Del seno de 314, sí, que le tenemos ahí, yo le tengo 0, ¿no es cierto? Sería más 0 grados. Y el desfasamiento que tenemos aquí, como saben que esto está dividiendo, sería menos 36.86. ¿De acuerdo? Sí, simplemente es el desfasamiento que se está generando aquí. Por lo tanto, yo aquí que tendría este valor de corriente sería a 31.112 por el seno de 314t menos 36.86. Eso me daría la corriente instantánea, miren. Sí, entonces, ojo, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros tenemos que la corriente está retrasada. Sí, si le vemos nosotros aquí esta partecita, este signo es importantísimo, ¿no? Este signo es importante. Si nosotros le graficamos, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar ver? Sí, le vamos a graficar, por ejemplo, la señal del voltaje. Pongamos la señal del voltaje. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la señal de nuestra corriente. Pongámosle con el moradito. Tenemos la señal de nuestra corriente. ¿Qué esperamos ver de estas dos características? Lo que nosotros esperamos ver de estos dos detalles, pongamos con un color verdecito, es que este ángulo que se muestra aquí, este desfasamiento, ¿a cuánto corresponde? Esto que está aquí es el desfasamiento del ángulo phi. ¿De acuerdo? ¿Cuánto ha sido esto? Ha sido de 36.86 grados. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Este signo es importantísimo, el signo menos. ¿Qué me está indicando? Que el signo menos me está indicando que la señal de la corriente viene atrasada con respecto a la señal del voltaje. Por lo tanto, si yo le pongo aquí, esta señalcita que se muestra aquí sería la señal de la corriente. Y la señal sinusoidal, el color rojo, es la señal del voltaje. Entonces, cuando nosotros le vamos a incluir esto en el Simulink, perdón, le vamos a incluir esto en el Proteus, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Vamos a observar que la señal del voltaje está adelantada con respecto a la señal de la corriente. ¿Cuántos grados? 36.86. Entonces, el signo negativo me indica que está la corriente retrasada. Supongamos que la corriente me hubiese salido aquí con signo positivo. Significa que la corriente estaba adelante del voltaje. ¿Y cómo se le representa normalmente, como lo hemos puesto aquí, se dan cuenta? Dice aquí, ¿cuál es el ángulo que es entre el voltaje y la corriente? Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir? Decimos que el ángulo que existe entre el voltaje y la corriente, ¿a cuánto ha sido igual? A 36.86. Sí, pero ¿qué me está indicando? Que el voltaje está delante de la corriente. El voltaje adelante de la corriente. O simplemente aquí me dice la corriente. ¿Qué es lo que le pasa a la corriente? Está retrasada. ¿Sí? Le tenemos retrasada. Y le vemos gráficamente, que es lo que vamos a observar en el Proteus, ¿no es cierto? En nuestro simulador. Muy bien. Sigamos calculando estos detalles como para poder seguir realizando nuestros calculitos y luego demostrar. ¿Sí? Esperemos al menos con este grafiquito que nos podamos ayudar. Sí, muy bien. Vamos a cambiarnos de color para poder irnos por otra representación. Vamos a calcular, por ejemplo, la corriente RMS. RMS, o también llamada como corriente eficaz. O el valor medio cuadrático, ¿no es cierto? Sí se recordarán. Entonces, aquí era igual, ustedes se recuerdan que yo les había dicho que el RMS no era otra cosa que nuestra famosa corriente pico. ¿Sí? Dividido por la raíz de 2. Ese era nuestro valor. Ahora, nosotros tenemos aquí un valor de corriente instantánea, ¿no? Miren, este es un valor de corriente instantánea. Y como en los detalles nosotros habíamos visto que tanto en el voltaje como le vemos aquí, ¿no es cierto? En el color, en la partecita roja dice aquí, el voltaje instantáneo es igual al voltaje pico multiplicado por el seno de omega t más del ángulo de desplazamiento. Lo mismo va a ser en corriente. Es igual a la corriente pico por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuánto será igual a corriente pico? Ha sido 31.12.
Entonces aquí le ponemos 31.12 como corriente pico dividido para raíz de 2. ¿Esto cuánto nos da? Nos da 22 amperios. 22 amperios. Muy bien. Ya tenemos calculado nuestro valor 3. Calculemos otro datito, ¿no es cierto? Ya hemos calculado impedancias, hemos calculado la corriente instantánea, la corriente eficaz. Vamos a calcular otro dato importante, como es, por ejemplo, veamos cómo, cambiamos de color. Pongamos uno que no lo hemos utilizado, este tomatito, ¿ya? Vamos a calcular, por ejemplo, ahora como cuarto punto, los valores de voltaje. Vamos a calcular la caída de tensión RMS en la bobina para hacer nuestro triángulo de voltaje. Y el valor de RMS ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular el valor en la bobina, ¿sí? Decimos, el valor RMS en la bobina, ¿a qué será igual? Será igual, ustedes saben qué, ¿a qué es igual voltaje? A la resistencia por la corriente, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, calculemos primero en la resistencia, ¿ya? En la resistencia. A la resistencia por la corriente, ¿sí? ¿Qué valor nosotros tenemos de resistencia? La resistencia tenemos de 8, si se recuerda, ¿no es cierto? Tenemos 8, ¿sí? 8. ¿Cuántos grados tiene con respecto a X? 0 grados, ¿no es cierto? Porque estamos en la componente X, ¿sí? Y por la corriente, ¿cuánto tenemos de corriente instantánea? Tenemos 22 amperios, miren. 22 amperios. ¿Pero qué resulta ser? De que la corriente, ¿sí? ¿Cuántos tenemos aquí? 22 amperios. Pero ¿cuál es el desfasamiento, por ejemplo, de la corriente? Aquí ya le habíamos visto, ¿no? Que era menos 36, menos 36.86 grados, miren. Menos 36.86. Por lo tanto, ¿a qué será igual el valor RMS en la resistencia? Será 8 por 22. 8 por 22, 16 va 1, 16 y 1, 17. 176. ¿Qué ángulo? Aquí sumamos ángulo, ¿no es cierto? 0 más menos 36.86 me da menos 36.86. Ya vamos a ver el porqué importante, por ejemplo, de este signo, ¿no? Ahora vamos a calcular el voltaje RMS, pero en la bobina. ¿A qué es igual? De igual manera, no. A la reactancia inductiva por la corriente. La reactancia inductiva. ¿Cuánto es igual a la reactancia inductiva? Por aquí habíamos calculado. 6 ohmios, mire. 6 ohmios. ¿Cuántos grados de desfasamiento tiene la bobina? Justo es la perpendicular, ¿no es cierto? Es la perpendicular. ¿Cuántos grados con respecto al eje X serían? 90 grados. 90 grados. Por la corriente, el mismo valor de corriente que le tenemos acá, que sería 22. ¿Cuántos de ángulo? Menos 36.86. Por lo tanto, el voltaje RMS en la bobina, ¿a cuánto ha sido igual? Sería 6 por 22. 6 por 2, 12 va 1. Sí, 6. 132, correcto. 12, 7, 13, correcto. ¿Con qué ángulo? 90 menos 36. Me da como 53 más o menos. Sería 53 algo. 23.14. Punto 14, correcto. Punto 14. Sí, ¿por qué? 90 menos 36. ¿De acuerdo? Sí, ya le tenemos ahí nuestro valor. Y también de paso, calculemos el voltaje total, ¿no es cierto? El voltaje total. ¿A qué sería igual el voltaje en la fuente, que es lo que ya nosotros habíamos calculado? ¿A qué será igual? Sería igual a la corriente por la impedancia, ¿no es cierto? O pongámosle en forma ordenadita, a la impedancia por la corriente. ¿Y a qué es igual la impedancia? Ya habíamos calculado por aquí, ¿no es cierto? Es 10 con un ángulo de 36.86. Sería esto 10 con un ángulo de 36.86 multiplicado por la corriente. ¿Cuánto era la corriente? Por aquí habíamos calculado. Corriente 22, ¿no es cierto? 22.
por 22, ¿con qué ángulo? Con el ángulo de menos 36,86, ¿no? Menos 36,86. Por lo tanto, el voltaje que me da en la fuente, 10 por 22, me daría 220 grados, con un ángulo de 0 grados, miren. ¿No es cierto? Porque 36,86 menos 36,86, 0. Y aquí ya podemos hacer nuestro cálculo de, perdón, la formación de nuestro triángulo. Muy similar a lo que hicimos aquí como triángulo de impedancia, vamos a hacer uno de triángulos de voltaje. ¿Sí? Un triángulo de voltaje. ¿Sí? Sí puedo borrar, lo que pasa es que necesitamos borrar porque ya no me alcanza la pantallita. Sí, bueno, en todo caso voy a borrar por partes, ¿ya? Para que no se nos dañe todo. Esperemos que la primera parte ya esté hecha. Entonces le borramos aquí. Muy bien. Entonces vamos a hacer aquí nuestro detalle de nuestro triángulo de voltajes. ¿Sí? Vamos aquí a dibujar nuestros triángulos de voltajes. Y tenemos de la siguiente forma. Tenemos la siguiente. En primer lugar, ¿quién está en fase? ¿Quién tiene 0 grados? El voltaje principal, miren, porque está con una magnitud de 220 y un ángulo de 0. Entonces aquí sería el voltaje, ¿no es cierto? Con un voltaje de 220 voltios. ¿Sí? Vamos a ver, el voltaje en la resistencia. Miren el voltaje en la resistencia. Aquí le tenemos puesto el voltaje en la resistencia. ¿A qué es igual? Dice que es igual a 176 con un ángulo de menos 36, no, menos 36. Por lo tanto, yo le tomaría por acá, sí. Como es más pequeñito, decimos aquí, el voltaje en la resistencia ha sido igual a ¿cuánto? A 176. Pero con un ángulo de menos 36, ¿no? Entonces, ojo, aquí serían los menos 36,86. ¿Sí? Y finalmente tenemos el voltaje en la bobina, ¿no? ¿Sí? El voltaje en la bobina, ¿cuánto es? El voltaje en la bobina, aquí está. Sí, se dice, perdón, me dice aquí 132. Entonces, estos famosos 132, ustedes saben que la componente entre el voltaje de la resistencia y el voltaje de la bobina son 90 grados. No sería por aquí, no. Aquí son nuestros 90 grados. Por lo tanto, aquí el voltaje en la bobina ha sido igual a ¿cuánto? A 132. 132. Y este ángulo, este famoso ángulo de 53,14, ¿de dónde me quedaría este ángulo de 53,14? Fácil, ¿no es cierto? Entonces, para poderle ubicar en las coordenadas, es como que el eje principal de coordenadas de aquí, ahora le hemos trasladado a este punto. ¿No? Y le tenemos aquí. Por lo tanto, como es positivo, ¿sí? Este angulito de aquí, ¿cuánto es este ángulo? El que se muestra aquí, no, 53,14. 53,14 grados. Y ahí estamos bien. Sí, repetimos. El voltaje de la fuente dice 220,0 grados. Mire, 220,0 grados. Se representa aquí. El voltaje de la resistencia, aquí habíamos calculado. 176 con un ángulo de menos 36. Por lo tanto, 176 y el ángulo está bajito, ¿no es cierto? Entonces sería este angulito. Negativo, menos 36. Si me escuchan, cualquier novedad me avisan, ¿no? Si ya se va la señal. Dios, otra vez. Te le juro que locura con esto. Bueno, entonces veamos, ¿no es cierto? Ya les habíamos comentado del ángulo del voltaje 132,53 positivo. ¿Sí? ¿Por qué positivo? Si le vemos aquí, nosotros le vemos que aquí le trasladamos el eje de simetría o el eje de coordenadas, que sería lo lógico, y aquí sí se desplaza hacia la parte superior 53 positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a hacer nuestro cálculo de potencias. Bueno, antes de nada nos falta el factor de potencia, que ese es el dato que les queríamos comentar, ¿no es cierto? Entonces, le borramos esta partecita de aquí. Vamos a hacer con otro esferito. Hagámosle con un negro que no le hemos empleado. ¿Sí?
Y tenemos ahora nuestro cálculo del factor de potencia. Como punto 5 dice, determine el factor de potencia. ¿Sí? El factor de potencia. Es el sencillito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que factor de potencia es cos phi y esto es factor de potencia. ¿Cuánto ya sabíamos de que el ángulo de el coseno de, ¿cuánto era nuestro phi? Era de 36.36, ¿no es cierto? Entonces simplemente le ponemos 36.86. Por lo tanto, factor de potencia ha sido igual a 0.8000. Se recordarán que de acuerdo a la teoría esa que habíamos visto, que 0.9 es aceptable, ¿no? Bajo el 0.9, en este caso un 0.8, me indica que ya está sujeto a multas, a penalizaciones de las empresas eléctricas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es el ángulo, perdón, el factor de potencia. Y finalmente vamos a calcular, ¿sí? Nuestras potencias. ¿Qué nos pide aquí calcular? Nos pide calcular la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿a qué es igual la potencia activa? Es igual al voltaje por la corriente instantánea y por el coseno del ángulo phi. ¿A qué es igual el voltaje? Ya habíamos calculado, ¿no es cierto? Es el instantáneo que tenemos aquí, 220. Multiplicado por la corriente. ¿Cuánto era la corriente que habíamos calculado? 22 amperios por 22 amperios. Son los valores eficaces, ¿no es cierto? Lo que nosotros medimos con los instrumentos. Multiplicado por el coseno de 36.86. Por lo tanto, la potencia activa, ¿cuánto me daría? Me daría, ahora aquí como un asterisco. Ya, le multiplicamos 220 por 22 y por el coseno de 36.86. Eso me da aproximadamente 3.872.5 vatios. ¿Sí? Mientras que la potencia aparente, o en este caso Q, ¿a qué es igual? Al voltaje por la corriente y por el seno del ángulo ahora. ¿Sí? De acuerdo al triángulo de potencia que habíamos visto en la parte inicial de la clase del día de hoy. ¿A qué es igual? Al voltaje por la corriente. ¿Cuánto es la corriente? 22 amperios. Por el seno del ángulo phi. ¿Cuánto es el ángulo? 36.86. Por lo tanto, el valor de Q, ¿a cuánto ha sido igual? Esto ha sido igual, son 2904.3 volt-amperios reactivos. Y finalmente calculamos nuestra potencia aparente, que es igual a V por I, únicamente V por I. ¿Y cuánto es esto igual? A 20, perdón, a 220 por 22. ¿Cuánto nos da esto? 4.840. Sí, entonces este es nuestro famoso detalle de las potencias. Y esto es muy facilito representar en un triángulo, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros lo vamos a representar en el triángulo. Y decimos, ¿cuál es nuestra potencia? P. ¿Cuánto ha sido P? Es 3.872.5 vatios. Q. Se acordarán que era inductivo positivo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, Q, ¿a cuánto ha sido igual? A 2.904.3. Y finalmente tenemos S. ¿Cuánto es S? Ya hemos calculado aquí, ¿no es cierto? A 4.840. ¿Qué unidades? Volamperios. Este es volamperios reactivos. Y aquí tenemos nuestro angulito, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo? 36.86. ¿Sí? Entonces ya habíamos calculado aquí, ¿no? Factor de potencia 0.8. Significa de que la componente en Y está muy alta. Sí, está muy alta. ¿De acuerdo? Sí. Ya, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Por favor, indíquenme si tienen algún inconveniente, algo para poder ya hacer en la simulación. Déjenme cambiar de señal porque ya me indica que tengo aquí problemas en la señal mía, en el celular.
Ya, listo. Entonces, gracias a Dios. Sí, han entendido todo porque no hay ninguna pregunta, ¿no es cierto? Y eso es bueno, y eso es muy bueno. Muy bien. Entonces, por favor, vamos ahora a pasarnos al Proteus, ¿de acuerdo? ¿Les parece si nos pasamos al nuestro Proteus? De acuerdo, entonces en el Proteus, yo quisiera que me confirmen que sí se ve y vamos a hacer el siguiente circuito. ¿Sí? Ventajosamente, como ya tenemos conocimiento de este Proteus, simplemente lo que vamos es a ubicar los elementos que les necesitamos. ¿Sí? Entonces, veamos al menos que nos funcione esto, ¿sí? Como para luego incluirles un ejercicio que podamos resolver, porque en realidad quisiera al menos llegar a la representación de este ejercicio, resolver este ejercicio, y ahí sí, en todo caso, cortar la señal porque no está bien que estemos cada momento reconectando, ¿sí? Entonces, por favor, hablamos del Proteus y vamos a cargar. ¿Qué elementos nosotros vamos a cargar? Ya saben, los elementos que necesitamos es simplemente un inductor y una resistencia, ¿sí? Una bobinita llamada inductor y una resistencia. Entonces, por favor, conectamos la bobina y le ponemos de 19.3 miligentios. Y una resistencia, de acuerdo a lo que hemos venido calculando, con 8 ohmios. Sí, por favor, pongan ahí una bobinita de 19.3 y una resistencia de 8 ohmios. ¿Qué otro detalle más? Vamos a ver. Vamos a ver aquí, también le vamos a poner una bobina, perdón, un multímetro, ¿no es cierto? Sí, un voltímetro de corriente alterna. Vamos a medir la caída de tensión RMS en la bobina. Un voltímetro de RMS en la resistencia. Un amperímetro RMS en todo el circuito. Y le vamos a conectar un batímetro. Se recordarán que el batímetro era simplemente la conexión de dos bobinas, en serie la de corriente y en paralelo la de voltaje. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, conecten eso hasta mientras voy a ver si me facilitan un código de internet aquí al ladito, ¿ya? Entonces, denme conectando eso rapidito. Luego compartimos.
¿Sí me escuchan? Parece ser de que ya se estabilizó un poquito, ¿ya? Veamos, ojalá no nos otra vez. Bueno, aquí me genera una alarma y me dice su conexión a internet está inestable. Esperemos que no se nos vaya, ¿ya? Entonces, con los elementos que ya tenemos ahí conectados, ¿sí? Esperemos que todos ya le hayamos ubicado esos elementitos. Vamos a poner los datos de cada elemento. De la inductancia hemos puesto, ¿no? 19.3, le damos dos clics en el elementito y ya sabemos que le podemos cambiar. De igual manera, en la resistencia, dos clics en el elemento, le cambiamos el valor resistivo. ¿Sí? De igual forma, en la fuente, ¿no? Esta es una fuente sinusoidal. Dos clics en la fuente, ya sabemos, hemos seleccionado la fuente sinusoidal de 3, perdón, sinusoidal. Necesitamos el valor de la amplitud, es decir, el valor que se muestra en la fuente que es de 311.12, sí, ya le hemos puesto 311.12. La frecuencia, ¿de dónde nos sacamos los 50 Hz? Alguien se preguntará, no, es fácil porque tenemos que los valores que nosotros tenemos es de 314 y eso que es igual es a 2pi por la frecuencia. Despejamos la frecuencia y me da 50 Hz. El desplazamiento o el ángulo de desfase del voltaje es 0. Sí, entonces ya tenemos nuestros valores iniciales de la fuente. No se olviden, ¿no? El valor de la amplitud, 311.12, el valor de la frecuencia, 50 Hz, y el valor de desfasamiento, 0 grados. Nada más. Sí. Una vez que ya le tenemos esto, le tenemos aquí copiado, ¿sí? Le vamos a poner, le cambiemos, ¿ya? Por favor, antes de arrancarle, le vamos a cambiar estos datos. Le vamos a ponerle, por ejemplo, para poder ver directamente lo que es potencia. Y nos sale alrededor de 3.800 y algo, ¿no? Por lo tanto, le vamos a poner es en kilovatios, ¿sí? Le seteamos a kilovatios. Ok. De igual manera, el osciloscopio, por favor, le ubicamos el osciloscopio. El canal A le vamos a poner a que nos mida la tensión de la fuente. Y el canal B, vamos a ver el voltaje en la resistencia. Pero ¿se acuerdan que nosotros habíamos ya estudiado de que la señal del voltaje y de la corriente, la señal sinusoidal del voltaje y la corriente estaban en fase? Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos asumir? De que la caída de tensión que yo le tenga en el en la resistencia, ese me va a asumir la señal sinusoidal de la corriente. Por lo tanto, de aquí le vamos a correr. Y arrancamos. ¿Sí? Desde luego que ustedes, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho? Es haberle dado dos clics en el canal A, dos clics sobre la ruedita de la posición del canal C, del canal B y del canal D. ¿Sí? Y le vamos ubicando como la señal sinusoidal, me imagino, la del canalcito amarillo, sí, nos generó por acá arriba de estar. Hoy, esperemos un ratito que se comparta porque no se me está compartiendo esto. Ya, ahí. Entonces, la señal sinusoidal del voltaje, ¿sí? Del voltaje en la fuente se nos debe haber generado hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos disminuir. Si se dan cuenta, así me imagino que se les generó. Yo porque le estaba haciendo este ejercicio hoy en tempranito para poderles demostrar, ya le había seteado. Entonces, ¿cómo es lo que yo bajo? La escala, ¿no es cierto? Le voy disminuyendo, disminuyendo la escala, hasta que me quede en un valor visible. Ya, si me confirman si se observa la pantalla. Si vamos a tratar de ver esto rapidito porque si no se nos está yendo cada momento y esto un lío. Sí, entonces le movemos las escalas, ¿no es cierto? Le movemos las escalas y le ubicamos en una posición de que la señal sinusoidal del voltaje se observe en la pantalla. Sí, se observe en la pantalla. De igual forma,
le vamos a hacer con la señal de la caída de tensión en la resistencia, es decir, el color azul. De igual forma, ustedes ya saben, seleccionamos la perilla de la parte inferior donde dice canal B y le movemos hasta que se me quede en una señal visible, llamemos, dentro de la pantalla. Si no le podemos observar, ¿sí? Un poquito más le podemos afinar. ¿De qué manera? Con el dial que se encuentra en la parte inferior. De tal manera que ese dial me va a ayudar a poder afinar la escala. ¿Sí? Por el momento lo que nosotros necesitamos es tratar de definir nuestros valores para poder contrastar con lo calculado. ¿De acuerdo? Sí. Ya le tenemos ahí nuestra señal. Vamos a seguir comparando con los valores que nosotros hemos calculado. ¿De acuerdo? ¿Qué empezamos calculando? Las impedancias. Producto del cálculo de las impedancias, ¿qué calculamos? El factor de potencia, es decir, el ángulo. El ángulo. ¿Cómo vamos a calcular en el ángulo? Vamos a dar clic donde dice cursores. Donde dice cursores. Si me confirman, si me escuchan. Sí, Ya. Entonces vamos a tratar de terminar esto porque en realidad está increíble, increíble y vamos a tratar de ver cómo definir esto. Entonces, de la primera parte, en el cálculo de las impedancias, calculamos lo que es fundamental, tanto el valor de la bobina, determinamos el valor de la impedancia y evidentemente su ángulo de desfasamiento. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo de desfasamiento? Le damos clic donde dice cursores. Ojo, ¿no? Donde dice cursores. En la partecita ahí, justo donde está la flechita. Y le damos clic en cursores. Una vez que se nos active un colorcito de fondo medio rosadito, me va a servir para poderme ubicar. Nos ponemos también, le damos dos clics en posición para que se me genere la señal desde el inicio, ¿no? Del osciloscopio. Y le vamos a poner donde esté el corte, miren, aproximadamente donde se genera el corte de la señal azul con respecto al eje principal, que en ese caso me va a dar ahí, justo donde me dice 000. Veamos, ahí más o menos me dice, veamos que se me quede la señal. Ahí. Permítanme ver si está. No, no está. Entonces quitémosle nomás esa señal. Bueno, ya se me trae. Entonces le vamos a poner justo donde se me genera un corte, ¿no? Y ese corte aproximadamente. Ahí. Bueno, esperemos que ya se vea ya. Entonces, yo les estaba más o menos indicando aquí de que empezamos, como le muestro aquí en el dibujito, aquí en el Paint,
Empezamos en 0 milisegundos. La señal sinusoidal del color azul está en 2.1 milisegundos. Si le podemos observar aquí, dice 2.1 milisegundos. Y vamos a ver en lo que termina la señal, justo en lo que termina la señal aproximadamente, me da por ahí. ¿Cuánto me está indicando? Como 19.90 milisegundos. Si esto le ponemos acá, sería 19.90 milisegundos. ¿De acuerdo? Sí, eso más o menos haciéndole a grosso modo de cómo tenemos la señal. Y podemos decir de que esto es pi, esto es 2pi. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Decimos que 19.90 milisegundos corresponde a 2pi, que esos son 360 grados. Por lo tanto, 2.1 menos 0 me daría 2.1 milisegundos. ¿Sí? Veamos cuántos grados nos dará. Entonces, por lo tanto, decimos 2.1. Déjenme multiplicando, por favor. 2.1 milisegundos. Multiplicar por 360 dividido para 19.9, ¿cuánto me dará? Bueno, entonces aproximadamente debería darnos como 36.86 grados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se espera? Sí. Entonces, ese angulito ha sido de 36.86 grados. Que este ángulo es el que me representa en el cálculo del ángulo de desfasamiento, ¿no es cierto? Sí, de lo que ya habíamos calculado. ¿Sí? Entonces me confirman si no le salió. ¿De acuerdo? Inge, a mí me sale 37.98. Ya, no importa, pero ahí va. Es que es por la definición de la gráfica, ¿no es cierto? Que no nos sale exactamente. Sino que lo que pasa es que yo pongo la respuesta porque nadie me dice si está bien o está mal. Entonces, como nadie me dice nada, yo pongo la respuesta. De acuerdo. Pero en cambio usted me dice que no le ha salido ese valor es porque de pronto no le cogió exactamente donde debería estar. Sí, como en el caso mío, ¿no? No le he puesto tan fijo. De pronto no es 19.90, sino es 20. ¿De acuerdo? De igual manera acá no es 0.2.10 milisegundos, de pronto es 2.9. Sí, entonces esos son los valores que más o menos tenemos. ¿De acuerdo? Y acá tenemos, por ejemplo, la grafiquita con los valores de respuesta. Y en estos valores de respuesta, ¿qué nosotros podemos observar? Tenemos la potencia, mire, la potencia activa. ¿Cuánto me ha dado la potencia activa? Me ha dado 3.85 kilovatios. ¿Sí me confirman, si me escuchan? Recortado, Inge. Sí, lo que pasa es que está recién nuevamente conectándose. Pero bueno, aquí en la gráfica, lo importante es de que se pueda observar al menos la gráfica. Sí, ustedes como ya le tenían hecho el circuito y le mandan a correr, simplemente vamos a confirmar. Sí, vamos a confirmar. Por ejemplo, en el caso del batímetro, ¿qué valor me está indicando ahí? Me está indicando 3.85 kilovatios. Y si observamos con los que nosotros hemos calculado 3.87. ¿De acuerdo? Vamos a ver, el voltaje RMS en la bobina. Entonces, es decir, buscamos voltaje RMS en la bobina y tenemos que es de 132 con un ángulo de 53.2 y le vemos aquí, no, como es RMS me da 132 voltios. Vamos a ver el valor del voltaje en la resistencia de 8 ohmios me da 176 y le vemos que aquí me da 177. Todos estos son valores RMS, ¿no? Y le vamos a ver el cálculo de la corriente en todo el circuito. ¿Cuánto es el valor del cálculo de la corriente en todo el circuito? Me da 22 amperios y le observamos aquí me da 22.1. Entonces, por lo tanto, esto me está reflejando los valores reales, ¿no es cierto? Los valores que hemos calculado. Sí, si nosotros queremos ver cuánto será la potencia, aquí estamos viendo activa. ¿Cuánto será la aparente? Le frenamos un ratito el circuito, ¿sí? Y le cambiamos la escala. Simplemente le vamos a cambiar la escala. Ya no le pone
el tipo de display como ese display range. Entonces le vamos a cambiar, ya no le vamos a ver en kilovatios, le vamos a ver, por ejemplo, ahora en kilobares, kilovolt amperios. Le ponemos OK, le mandamos a correr. ¿Cuánto me mide ahí? Le vemos que está subiendo ahí. ¿Qué valor? Nosotros hemos calculado 2904.3. ¿Cuánto me da ahí? 2.92 kilovolt amperios. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esa es la manera de poder observar. ¿Qué sería, por ejemplo, en una central, en una industria, en una empresa? Este tipo de medidor no únicamente sería, podría ser dos cosas. De tener un solo medidor con un selector de kilovolamperios, de kilovatios y de volamperios, ¿sí? Entonces ya nosotros podríamos definir. Pero en este caso, por simulación, pudiéramos haber puesto los tres instrumentos como medidor de potencia activa, de reactiva y aparente. ¿Sí? Y simplemente, por ejemplo, ya hemos medido los kilovolamperios. Y vamos a medir los VAs, ¿no es cierto? La potencia aparente. Entonces le vamos a poner aquí en kVAs. Ahí está arribita el primerito. ¿Sí? Kilovolamperios. Le mandamos nuevamente a correr. ¿Y qué tenemos de ahí? Nosotros hemos calculado 4.840. ¿Cuánto le tenemos aquí? 4.830. ¿Sí? Si le vemos ahí que dice 4.830. Esa es la potencia activa. ¿De acuerdo? Entonces, es la manera de poder realizar esta representación, tanto de potencia activa, reactiva y aparente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, este circuito, se dieron cuenta que en el circuito básicamente hicimos el cálculo rapidito, sin ningún inconveniente, pero necesitamos saber nuestro fundamento matemático. Sí. Yo quisiera que le hagamos un ejercicio para poderlo resolver, debido a este inconveniente que tenemos. ¿Sí? Nosotros le vamos a hacer simplemente un cambio y vamos a observar qué es lo que ha sucedido. Ojo, aquí vamos a hacer la representación directamente tal cual del circuito y todos los cálculos que hemos hecho, cálculos de impedancias, cálculos de corrientes instantáneas y valores eficaces en la parte de corriente, los voltajes en la resistencia, tanto en el capacitor como vamos a hacer, y sus potencias, ¿sí? Del siguiente detalle, ¿ya? Yo les voy a poner aquí. En un mismo circuito, en este mismo circuito, solo vamos a hacer un cambio. Aquí yo le he puesto como circuito RL. ¿De acuerdo? Le vamos a hacer un cambio. Le vamos a cambiar a este circuito y le vamos a llamar, por ejemplo, ahora le vamos a hacerle un circuito RC. ¿Sí? Un circuito resistencia capacitancia. Y le en vista de que hay bastante inconveniente, simplemente yo les voy a poner aquí los detalles y vamos a ver los resultados que nos van a dar, ¿no es cierto? Sí, le vamos a poner un circuito RC y le vamos a incluir un capacitor de 480 micros. Le ponemos aquí 480 microfaradios, ¿sí? Se le representa con la letra U, 480 microfaradios. Ok. ¿Qué valor de resistencia? Le vamos a cambiar la resistencia, le vamos a poner de 10 ohmios. ¿Sí? Le vamos a poner de 10 ohmios. Perfecto. Ya le tenemos nuestro famoso circuito. De igual manera, pongamos los detalles de la fuente y le vamos a dejar de igual manera, ¿no? 311.12 con frecuencia de 50 Hz, ¿sí? Y el desfasamiento de 0. Perfecto. Ya tenemos todos nuestros detalles. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos simplemente es correr. Sí, le vamos a correr y los detalles, los valores que nosotros vamos aquí a definir, vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos con la bobina, ahora vamos a hacer con el capacitor. Ojo, con el capacitor. Es decir, que vamos a calcular la reactancia capacitiva, sí, vamos a calcular el voltaje en el capacitor, etcétera, etcétera. Es decir, lo que yo aquí vamos a simular, mire. Y el detalle clave, ¿no? El detalle clave. Se dieron cuenta, ustedes se recordarán, ¿qué es lo que pasaba con la caída de tensión, con la corriente en la bobina? Vamos a ver qué es las gráficas que se van a mostrar ahí, esperemos. Ya, ahí. ¿Sí me puede hacer un acuerdo, señor? Déjenme acordar. Señor Sacintuña. Sí está presente, señor Sacintuña, espero que no nos haya abandonado. Sí, Inge, Sí, se le escucha un sí. poco entrecortado. Sí, lamentablemente así está por el tema del internet. Le repito la pregunta.
¿Se acuerda usted qué pasaba con la corriente, la señal sinusoidal de la corriente con respecto al voltaje en una bobina? ¿Qué pasaba? La señal de corriente con Se respecto a la... adelantaba. No le vea este dibujo ya, no le vea. Solo nos recordamos la señal de corriente y de voltaje en la bobina del circuito anterior. Ahora repito la pregunta de la otro lado, ¿ya? ¿Qué pasa con el voltaje y la corriente? ¿Qué le sucede al voltaje y a la corriente en un circuito inductivo? ¿El voltaje se adelanta o se retrasa? Vamos a repetir, ¿ya? Parece ser de que no se entendió. Le vamos a borrar, ojo, no, aquí en el mismo circuito, le vamos a borrar. Y le vamos a poner la bobina. Solo le vamos a poner la bobina, ¿sí? Le ponemos una bobinita ahí, ¿de acuerdo? Este es un circuito RL, ¿sí? RL. Y le vamos a cambiar y le ponemos los mismos datos del ejercicio. 19.1 milihenrios. 19,1 milihenrios. Sí, ojo, no. 19.1 milihenrios. Ok, nada más. Ah, miércoles, parece que está con... Esto es 19 punto. ¿De acuerdo? Sí, ahí estamos. 19.1 milihenrios. La resistencia de 8 ohmios. Regresamos al ejercicio anterior, ¿no? Nada más. Y le corremos. La señal sinusoidal de color amarillo es la señal sinusoidal de voltaje. La señal sinusoidal de color amarillo es la señal sinusoidal de voltaje. De voltaje. La señal sinusoidal de color azul es la caída de tensión que está generando en la resistencia. Pero nosotros habíamos analizado desde la parte inicial en lo que empezamos de los análisis de circuito de corriente alterna, de que la señal de corriente y de voltaje en la resistencia es la misma. ¿Sí? Es decir, que se encuentran en fase. Ahora la pregunta es, de acuerdo a este dibujito, sabiendo de que la señal sinusoidal en el lado izquierdo, justo donde que se encuentra el punterito, en el lado izquierdo, donde que empieza la pantalla del osciloscopio, ahí empezamos en 0, 0. Y se sigue desplazando mientras yo le sigo desplazando. Miren, se sigue desplazando con su mismo puntero. Ustedes lo pueden seguir viendo. ¿Qué es lo que está pasando? Se está incrementando el tiempo. Y ahora sí, se fregó. ¿Sí me escuchan?
Ya, Inge, ya volvió el audio y la pantalla también. Ya, en la pantalla espero de que estén viendo ahí la señal de un circuito RL, ¿no es cierto? De un circuito bobina resistencia. Y al ladito está la señal o la gráfica del osciloscopio. Dios. Otra vez. No se escucha, Inge. Ya. Espero que también sí se ve la pantalla. Lo que pasa es que yo tengo aquí mi celular y no le veo. Me da a entender que no están viendo la pantalla, o sí están viendo. La pantalla sí se ve. El audio se desconectó un rato, Inge. Ya. Bueno, en la pantalla, esperemos que se pueda ver ya. Lamentablemente estuvo increíble el día de hoy y al menos esperemos que de lo que yo le tengo aquí grabando me permita delimitar de alguna forma, ¿ya? Pero, señores, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ahorita sí, Ya. se Bueno, fue la pantalla y el audio otra vez. sí, lamentablemente estuvo increíble. Bueno, de los cálculos que nosotros hemos hecho, ¿ya? Porque vamos a dar por finalizado. Ya faltan 4 minutos y lamentablemente ha sido una clase increíblemente cortada. Ustedes saben que aquí dependemos del internet y es un problema. Esperemos de que puedan volverlo a resolver el ejercicio. Traten de interpretar sobre todo las curvas, qué es lo que está pasando con la señal de voltaje y de corriente con respecto a la señal sinusoidal. Repítanlo en el ejercicio y el día viernes, sí, yo les pienso poner un ejercicio, básicamente solo cambiándole solo de datos ahí para poder resolver un ejercicio parecido, sí, y que me puedan subir el ejercicio anterior y un nuevo que les pienso poner. Aún no vamos a hacer los RC porque es importante que se mejore la señal si no estamos mal. Por lo tanto, el día viernes resolveremos ahora, pero con capacitancia. Yo les voy a subir un ejercicio similar, solo cambiado un datito nada más, ¿ya? Para que lo puedan resolver nuevamente. Sí. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Lamentablemente ha sido una señal bastante entrecortada y para mí me da mucha pena porque en realidad es un tema muy interesante y que necesitamos estar todo el mundo ahí pendientes. Por eso que yo veo que de pronto algunos conceptos no se han generado con un buen detalle como debería ser. Sí, les pido nuevamente mil disculpas y esperemos que para el día viernes ya estemos en mejores condiciones. ¿De acuerdo? Listo, señores. Que tengan un excelente resto del día y que estén atentos para resolverles un ejercicio que les voy a incluir. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señores, y cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.